Hay historias que el tiempo intenta borrar, pero el corazón se empeña en guardar. Historias que duelen más que cualquier herida del cuerpo, porque fueron vividas en silencio. Y ese es el tipo de silencio que solo quien lo ha vivido, entiende. Esta es la historia de una niña, que se volvió mujer antes de tiempo. De un hogar que parecía común, pero escondía dolores profundos. Y de un padre, que, incluso destruido por la vida, encontró el valor para hacer lo que pocos harían. Si te gustan las historias conmovedoras, de esas que hablan directo al alma, suscríbete aquí al canal. Y comenta aquí abajo, ¿desde dónde estás escuchando? Me encantará saber quién está conmigo en este momento. Ahora escucha con el corazón, porque esta historia no es fácil. Pero a veces, es en lo más oscuro de la vida, donde descubrimos dónde habita la luz. Me llamo Rosario López. Tengo 84 años. Hoy soy conocida en el pueblo como la viejita que vende rosquitas de panela y prepara el mejor chocolate caliente de la aldea. Pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo, fui solo esa niña callada, la que perdió a su madre demasiado pronto, la que tuvo que cuidar de sus hermanos como si fuera madre, sin saber aún ser niña. Nací y viví casi toda mi vida en San Miguel Alto, una aldea pequeña en las montañas del interior de Guatemala. Allí, el frío llega antes que el sol, y el olor del café colado en paño despierta a más gente que cualquier despertador. En mi infancia, nuestra casa estaba pintada de azul celeste, con puertas de madera roja, y geranios floreciendo en las ventanas. Mi padre, Domingo, trabajaba duro en la siembra de maíz y papas. Mi madre, Anita, era quien mantenía todo en orden. La casa, los hijos, el mundo. Éramos pobres, pero felices dentro de lo posible. Vivíamos de lo que cosechábamos, de lo que mi padre vendía en el mercado de Cela, y de la fe que mi madre cultivaba, con la misma delicadeza con que cuidaba las flores. Teníamos pocos lujos, pero muchos rituales. La misa del domingo, el caldo de gallina en las fiestas, los cuentos que mi abuelita nos narraba por las noches. Yo era la mayor. Luego venía Teo, mi hermano de 8 años. Y Mercedes, la más chiquita, que todavía chupaba el dedo cuando todo pasó. Recuerdo bien aquella mañana de abril. El cielo amaneció nublado, y la brisa de la sierra ya traía olor a lluvia. Mi madre tosía desde la madrugada. Una tos seca, dolorosa. Cuando fui a verla, tenía los ojos hundidos, y la piel amarillenta. «Mamita, ¿qué tienes?», pregunté. «Solo un resfriado, mija, ya pasará». Pero no pasó. A lo largo del día, empeoró rápido. Fiebre alta, dificultad para respirar, y un cansancio en la mirada que me asustó. Mi padre trató de llamar al curandero del pueblo, pero estaba lejos, atendiendo un parto. No tuvo elección, decidió llevar a mi madre a la ciudad. «Rosario, cuida de Teo y Mercedes. Vuelvo mañana temprano con ella mejor, ya verás». En aquella época, vivía con nosotros el padre de mi papá, Don Salvador. Un hombre seco, de pocas palabras y mirada dura. Respetado por todos en el pueblo. «Es militar», decían. «Un hombre de honor», como comentaban los vecinos. Pero yo le tenía miedo. Cuando mi padre se despidió esa mañana, y cargó a mi madre en la carreta vieja, yo no lo sabía. Pero esa sería la última vez que vería el rostro de ella con vida. Y también sería el día en que mi infancia terminaría para siempre. La tarde de aquel día parecía no querer terminar. La llovizna comenzó como a las 3, y no paró más. El sonido de las gotas sobre el techo de zinc era el único ruido que llenaba la casa. Intenté hacer todo como mi madre me enseñaba. Preparar el maíz para el atol. Barrer el suelo con la escoba de palma. Mantener a Teo y Mercedes entretenidos con cantos y muñecos de trapo. Pero nada conseguía disimular ese hueco que se abría en mi pecho. Don Salvador pasó casi todo el día sentado en la banca del corredor, fumando su pipa y mirando el cielo gris, como si esperara algo. De vez en cuando entraba en la cocina. Miraba la olla en el fogón y decía con voz firme: «¿Estás cuidando bien la comida, Rosario?». Yo solo asentía con la cabeza. Su presencia siempre me hacía tensar los hombros. No sabía por qué, solo lo sentía. Cuando llegó la noche, el frío vino con ella. La brisa de la sierra se volvió viento cortante. Teo empezó a preguntar por mamá. Mercedes lloriqueaba pidiendo la leche caliente, que mi madre siempre preparaba antes de dormir.
El agua estaba hirviendo cuando oí el ruido de las ruedas en la entrada. Corrí a la ventana con el corazón disparado. Mi papá regresaba. Pero venía solo. Entró con la ropa empapada y los ojos rojos. Yo supe antes de que dijera nada. La mirada de él no sabía mentir. Ella no aguantó, Rosario. La neumonía estaba muy avanzada. Llegamos demasiado tarde. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Y nunca volvió a su lugar. No lloré. No allí. Solo abracé a mi padre con todas mis fuerzas. Y sentí que temblaba. Por primera vez. Mi padre temblaba. Él, que siempre había sido de piedra. Ahora parecía a punto de desmoronarse. Don Salvador apareció detrás de nosotros. Sin ninguna expresión en el rostro. Fue la voluntad de Dios, dijo seco. Como quien comenta sobre el clima. Mi padre solo asintió. Voy a necesitar que me ayudes con los niños, Rosario. Dijo al cabo de un rato. Habrá mucho que hacer. Eres fuerte. Igual que tu madre. Esa frase, que debía sonar como elogio, cayó en mí como sentencia. Desde ese instante, ya no era una niña. Era la mujer de la casa. Mi padre se encerró solo en el cuarto. La madrugada fue larga. El llanto de Teo. Las preguntas de Mercedes. El silencio de mi abuelo. La casa estaba distinta. Vacía. Fría. A la mañana siguiente, mi padre salió temprano para preparar el velorio. El cuerpo de mi madre llegaría por la tarde desde la ciudad. Dejó la casa nuevamente bajo el cuidado de don Salvador. Cualquier cosa, mándame llamar con el chico del mercado, dijo antes de irse. Me quedé con los ojos en él hasta que desapareció en la curva del camino. Yo quería correr tras él. Decirle que tenía miedo. Pedirle que no me dejara allí. Pero no dije nada. Me quedé. Porque en esa época, una niña decente obedecía. Y porque, en el fondo, no sabía que lo que venía sería aún peor que la muerte de mi madre. Don Salvador pasó el día caminando por la casa como si fuera dueño de todo. Se quejó de la comida, mandó callar a Teo, ignoró a Mercedes como si fuera una sombra. Al final de la tarde, me llamó a la cocina. Rosario, trae 2 vasitos. Obedecí. Sacó una botella de aguardiente del armario de arriba. Esa que mi padre guardaba para las fiestas o visitas importantes. Sirvió 2 copas. Una para él. Otra para mí. Bebe, dijo. Yo temblé. Mi mamá no me dejaba tomar. Él rió. Tu mamá ya no está. El vaso era pesado. La bebida ardía. La garganta se cerró, pero lo tragué. No quería enojarlo. No sabía qué era peor. El sabor del alcohol, o lo que vendría después de ese gesto. Me miró por un rato. Una mirada demasiado larga para ser de un abuelo. Entonces se levantó y dijo. Ahora eres tú la mujer de esta casa. Hay cosas que vas a aprender, más pronto que tarde. Esa noche, las paredes de nuestro hogar escucharon. Lo que nadie más escuchó. Y lo que pasó allí. Lo guardé en secreto por más de 50 años. Porque, ¿quién me creería? La madrugada de ese día fue la más larga de mi vida. Y también fue la primera en la que sentí vergüenza. De mirarme a mí misma en el espejo. Recuerdo haber despertado con la luz gris de la mañana entrando al cuarto. Estaba acostada al lado de Mercedes. Que dormía tranquila. Abrazando su muñeca de trapo. Por un momento. Casi creí que todo había sido una pesadilla. Pero bastó con moverme para sentir el dolor en el cuerpo. Y recordar. El recuerdo vino como un golpe seco. Sofocante. Real. Me levanté despacio. Lavé mi rostro con el agua fría del barreño. E intenté esconder las marcas en los brazos con las mangas del vestido. No sabía qué hacer. No sabía si contar. A quién contar. O si simplemente debía olvidar. Porque la verdad es que, aún con 10 años, yo ya entendía que hay dolores que no tienen espacio en el mundo de los niños. Y que, a veces, callar es la única forma de seguir viviendo. Preparé el café como lo hacía mi mamá. Freí 2 huevos, machaqué los frijoles del día anterior y puse la mesa. Me obligué a actuar como si nada hubiera pasado. Como si aún fuera esa niña que jugaba rayuela con Mercedes en el patio. Como si mi cuerpo no hubiera sido tocado de una forma que ninguna niña debería conocer. Mi padre llegó poco antes de las 7, trayendo el ataúd con el cuerpo de mi madre. Él mismo ayudó a cargarlo. Estaba pálido, con el rostro endurecido, los ojos vacíos.
Era como si hubiera dejado una parte de sí mismo allá en la ciudad, junto con ella. El velorio se hizo allí mismo, en nuestra sala. La casa se fue llenando poco a poco de vecinos, parientes. Gente que traía ollas de comida, tazas de azúcar, promesas de oración. Había murmullos, lamentos, rezos en voz baja. Pero yo solo podía mirar el ataúd. Mi madre, allí, inmóvil, con el rostro tan sereno que dolía. Parecía dormida, como en aquellas noches en que se acostaba a mi lado, para contarme historias de la Llorona, del Cadejo, de los espíritus del monte. Solo que ahora, la que quería llorar, era yo. Pero no lloré. Ni cuando vi a Mercedes preguntar cuándo iba a despertar mamá. Ni cuando Teo me tomó la mano y dijo que tenía miedo. Ni cuando mi papá se arrodilló al lado del ataúd y lloró bajito, sin hacer ningún sonido. Como si no quisiera que nadie supiera que incluso los hombres de verdad pueden derrumbarse. Pasé todo el día sin soltar a mis hermanos. Serví café, cuidé las velas, limpié el suelo cuando se cayó caldo cerca de la puerta. Hice todo lo que mi madre habría hecho. Don Salvador apenas salió del cuarto. Solo apareció a la hora del rezo, y luego volvió a desaparecer. A nadie le pareció raro. Siempre fue más de observar que de hablar. Cuando cayó la noche, los vecinos empezaron a irse. Las voces se apagaron. Las velas fueron extinguiéndose una por una. Y la casa volvió a ser solo nuestra. Papá se fue al cuarto con Mercedes, que no paraba de llorar. Teo se durmió en el banco del corredor, envuelto en una manta. Y yo me quedé sola en la cocina, recogiendo los vasos sucios, intentando encontrar algún sentido en esa nueva vida que ya se sentía como un castigo. Fue entonces cuando él apareció otra vez. Don Salvador. Apoyado en el marco de la puerta, con la botella en la mano. Te dije que la vida era dura, Rosario. No respondí. Se acercó despacio. Puso su mano pesada en mi hombro. Y todavía no ha terminado lo que tenemos que hablar. Mis manos temblaban. El miedo volvió como una navaja. Pero esa noche, no forzó nada. Solo me miró como si ya le perteneciera. Y se fue sin decir nada más. Temblé durante horas. Me senté en el suelo de la cocina y lloré bajito. No quería que papá oyera. No quería que Mercedes se despertara. No quería que el mundo supiera. Que, además de perder a mi madre, había perdido también la única cosa que me hacía niña. La paz. A la mañana siguiente, todo siguió como si nada hubiera pasado. Mi padre me elogió por haber cuidado de mis hermanos. Los vecinos decían que yo era una niña fuerte, igualita a Anita. Pero nadie veía. Nadie veía lo que dolía por dentro. Nadie veía que, detrás de mi silencio, había un grito que no podía soltar. Porque, en aquel tiempo, una hija obediente era la que callaba. La que no causaba escándalos. La que se tragaba el llanto para no avergonzar a la familia. Y yo lo tragué. Lo tragué todo. El dolor. El miedo. La rabia. Pero el alma no está hecha para guardar tanto. Y tarde o temprano, lo que se entierra empieza a empujar la tapa desde adentro. La semana que siguió al velorio de mi madre fue como caminar dentro de una pesadilla. De esas en las que uno intenta correr. Pero los pies no responden. La casa olía a vela apagada y a flores marchitas. Cada rincón parecía haber guardado la voz de ella. El delantal aún colgaba detrás de la puerta. Y cada vez que miraba la estufa, me daban ganas de preguntar: «Mamita, ¿qué quieres que prepare hoy?». Pero ella ya no estaba. Y yo era la única que fingía que todo estaba bien. Teo volvió a la escuela después de unos días. Mercedes aún se despertaba llorando por las noches, llamando a mamá. Mi padre pasaba los días en el campo, trabajando de sol a sol, como si al cavar la tierra pudiera enterrar el dolor. Cuando volvía, cenaba en silencio y se iba directo al cuarto. Apenas nos miraba a los ojos. Poco a poco, fui entendiendo que su silencio era distinto al mío. El suyo era cansancio, desorientación. El mío era un escondite. Don Salvador, en cambio, estaba más presente que nunca. Después de la muerte de mi madre, parecía haber asumido una autoridad invisible sobre la casa. Rosario, encárgate de la cocina. Rosario, barre el patio. Rosario, ve a buscar leña. Siempre Rosario. Nunca Teo. Nunca Mercedes. Solo yo. Al principio, obedecía por miedo. Después, por instinto. Y en medio de las órdenes y del peso de la rutina, él fue construyendo el cerco.
Ya no tocaba mi cuerpo como en la primera noche. Al menos no de la misma manera. Pero se acercaba. Pasaba la mano por mi hombro, por mi cabello. Me miraba demasiado fijo. Hablaba con ese tono de quien quiere enseñar algo. Pero había algo podrido detrás de sus palabras. Tu madre también se desarrolló temprano, ¿sabías? Una mujer tiene que aprender su papel. Yo no respondía. Nunca. Solo apretaba los dedos hasta que las uñas lastimaban mis palmas. Era el único dolor que podía controlar. Empecé a inventar formas de evitar quedarme sola con él. Decía que necesitaba cuidar de Mercedes. Me ofrecía a ir por agua al pozo. Aunque no hiciera falta. A veces, me escondía detrás del galpón. Entre los manojos de maíz seco. Donde él no me encontraba tan fácilmente. Pero no siempre funcionaba. Bastaba un momento de descuido. Mi papá yendo al pueblo a vender papas. Teo jugando en casa del vecino. Mercedes dormida. Y él aparecía. Y siempre con el mismo discurso. Tu padre ya tiene suficientes problemas. No querrás causarle más dolor, ¿verdad? Así era como me callaba. Con culpa. Con chantaje. Usaba mi amor por mi padre como una correa. Y yo le creía. Creía que contar la verdad podría matar a mi papá de tristeza. Creía que el problema era yo. La forma en que caminaba. En que crecía. En que callaba. Yo tenía apenas 10 años. Pero ya cargaba una culpa que no me pertenecía. La gente seguía llamándome la niñita fuerte. Decían que mi madre, desde el cielo, debía estar orgullosa. Tía Mercedes, hermana de mi padre, empezó a visitarnos más seguido. Traía dulces, panecillos de leche. Y siempre me miraba como si quisiera decir algo. Una vez, le comentó a mi papá. Rosario está muy callada. Antes era tan risueña. Está madura, Mercedes, él respondió. Pasó por muchas cosas. Ya crecerá. Pero no era eso. Yo no había crecido. Me había encogido. Por dentro, yo era puro miedo. Solo tensión. Por las noches, empecé a dormir con un cuchillo pequeño escondido bajo el colchón. No era por valentía. Era desesperación. No planeaba usarlo. Pero era la única forma que tenía. De sentirme un poco menos indefensa. También empecé a hablar bajito con Dios. No eran las oraciones que mamá me enseñó. Eran conversaciones sinceras, casi susurradas. Sé que estás ahí. Entonces ayúdame. Hazme invisible. Escóndeme de él. Y cada mañana, cuando despertaba, y el día amanecía sin un nuevo dolor, pensaba que él me había escuchado. Pero Dios, a veces, también guarda silencio. O, tal vez, solo espera el momento justo. El día indicado. Porque incluso los peores secretos tienen fecha de vencimiento. Y el suyo estaba por llegar. La vida seguía al ritmo del silencio. Mis días eran todos iguales. Despertar antes del sol, preparar el café, vestir a Mercedes. Revisar los cuadernos de Teo, encender el fuego, barrer el patio. Mi cuerpo era pequeño. Pero mis tareas, enormes. Hacía todo en automático. Como una sombra que se movía de un rincón a otro de la casa. Sin hacer ruido, sin llamar la atención. Pero por dentro, el ruido crecía. Había días en los que sentía el corazón tan apretado, que me costaba hasta respirar. No sabía cómo se llamaba aquello. Hoy entiendo que era ansiedad, trauma, miedo acumulado. Pero en aquella época, nadie hablaba de esas cosas. Decían que era nervios. O que la niña necesitaba dormir mejor. Fue una de esas mañanas, mientras colgaba ropa en el tendedero, que tía Mercedes llegó sin avisar. Traía una bolsa de panecillos dulces. Y un chal nuevo para mi hermana. Rosario, hija, estás muy pálida. ¿Comiste hoy? Asentí con la cabeza. Pero ella siguió mirándome como si no me creyera. Pasó su mano por mi rostro, con ternura, como lo hacía mi mamá. Tienes los ojos tristes, mi amor. Casi lloré. Pero aguanté. Hacía tanto tiempo que nadie me llamaba así, mi amor. Se quedó toda la mañana con nosotros. Contó cuentos a los niños. Ayudó a remendar una camisa de mi papá. Y me llamó a sentarme en el patio mientras Mercedes dormía. Quiero hablar contigo un poquito. Me senté despacio. El corazón me latía rápido. Te veo muy diferente, Rosario. Muy callada, muy adulta. ¿Pasa algo aquí? Negué con la cabeza. Bajé la mirada.
Mentir todavía era más fácil que hablar. Ella suspiró. Quedamos en silencio unos minutos. Yo también fui niña, ¿sabes? Y también pasé por cosas que no podía contar. Levanté la vista. Ella sonrió con tristeza. Pero un día, alguien me escuchó. Y eso me salvó. Quise preguntar más. Pero algo me lo impedía. Era como si se hubiera construido una pared dentro de mí. Quería derribarla. Pero no sabía por dónde empezar. Antes de irse, me abrazó. Un abrazo distinto a los otros. Más fuerte. Más largo. Si algún día quieres hablar, estoy aquí. No tengas miedo. Asentí, sin prometer nada. Pero ese momento dejó una grieta en mi muro. Por la tarde, don Salvador apareció más temprano de lo habitual. Supe por la vecina que tía Mercedes había pasado por allí. Su humor estaba sombrío. ¿Qué te dijo esa mujer? Nada, respondí en voz baja. Se acercó con los ojos entrecerrados. Esa mujer habla de más. No le hagas caso. Solo quiere meterse donde no debe. Apreté los puños debajo del delantal. Siempre era así. Cualquiera que se acercara demasiado. Él lo veía como una amenaza. Esa noche, me encerré con Mercedes en el cuarto. Atré la puerta con una silla contra el picaporte. Fue la primera vez que dormí con un poco menos de miedo. Días después, comencé mis propios rituales de protección. Escondí unas tijeras viejas de costura debajo de la almohada. Claro que tenía miedo de usarlas. Pero era como llevar un escudo invisible. También fingía enfermedades. Dolor de cabeza, náuseas, cansancio. Cualquier excusa para no quedarme sola con él. Empecé a observar. A anticipar sus movimientos. Aprendí a escuchar los pasos. Sabía cuándo se levantaba. Cuando estaba tranquilo o de mal humor. Cuando iba a intentar acercarse. Era como vivir en estado de alerta constante. Pero ese año, encontré un lugar. Un lugar solo mío. Lo descubrí por casualidad. Cuando fui al galpón a buscar unas cajas de maíz seco. Había un compartimento bajo el piso. Escondido por unas tablas flojas. Allí, cabía yo. Pequeñita, hecha ovillo. Y allí me escondía en los días peores. Pasaba horas escuchando el viento. El galope de los caballos a lo lejos. El sonido de la lluvia en los techos. Era oscuro. Pero era seguro. En la escuela, casi no hablaba. Cumplía con las tareas, sacaba buenas notas. La maestra decía que era demasiado aplicada para su edad. Pero nadie veía. Nadie veía las ojeras. Las uñas comidas hasta la carne. Las manos siempre frías. Solo tía Mercedes, que volvió más veces. Con más frecuencia. Y don Salvador lo notó. Empezó a vigilarme. A observar cada gesto, cada palabra. Él sabía que el cerco se le cerraba. Y yo, por primera vez, empecé a desear que algo pasara. Lo que fuera. Una pelea. Una denuncia. Un accidente. Cualquier cosa que rompiera ese ciclo. Y Dios, silencioso como siempre, parecía estar escuchando. Porque lo que yo no sabía es que el cambio venía en camino. Y llegaría con la fuerza de una tormenta. Recuerdo ese sábado como si hubiera sido ayer. El cielo amaneció cargado. Pesado como el pecho que llevaba yo por dentro desde hacía meses. Era una de esas mañanas en que uno siente que algo va a pasar. Aunque no sepa qué. Mi padre había salido temprano al mercado del pueblo. Llevó papas, huevos y unas guayabas que Mercedes había ayudado a recoger. Teo estaba en casa de los vecinos, en un cumpleaños. Mercedes jugaba en el patio con las gallinas. Y yo estaba sola en la cocina, restregando el fogón con demasiada fuerza, como si quisiera arrancar de la madera una rabia antigua. Fue entonces cuando oí sus pasos. Don Salvador. Rosario. Fingí no escuchar. Rosario, dije. Respiré hondo. Seguí fregando. Él apareció en la puerta de la cocina. Con esa calma fingida que siempre venía antes de algo malo. Sus ojos tenían ese brillo que me helaba por dentro. Ven. Quiero hablar contigo. Mi estómago se revolvió. Las manos se me enfriaron. Pero seguí limpiando. Como si eso pudiera protegerme. No puedo ahora. Tengo que dejar esto listo antes de que papá vuelva. Se acercó. Se detuvo detrás de mí. Sentí el olor a tabaco y alcohol. Tu papá no volverá tan temprano. La tormenta viene. Y entonces puso su mano sobre mi brazo.
Me di vuelta con un sobresalto. Dije que no puedo. Fue la primera vez que levanté la voz. No grité, pero el tono fue distinto. Firme. Él lo sintió. Su rostro cambió. De sorpresa, a rabia. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Yo, soy la hija de esta casa. La frase salió sin pensar. Y me dio una fuerza extraña. Como si mi madre me la hubiera susurrado al oído. Me agarró del brazo con fuerza. Olvidaste quién manda aquí mientras tu padre no está. Intenté soltarme. Luché. Pateé. Él era más fuerte, claro. Pero yo ya no estaba dispuesta a ceder en silencio. Fue entonces cuando lo oímos. El sonido de ruedas sobre el barro. Un bocinazo breve. Luego, el chirrido de la puerta de entrada. Don Salvador se congeló. Soltó mi brazo con violencia. Ve a ver quién es. Y ni una palabra. Corrí hasta la ventana. Mi padre. Había regresado antes. El cielo ya se oscurecía. Pero aún se podía ver el rojo sucio de nuestra camioneta. Nunca un color me había parecido tan hermoso. Corrí a abrir el portón, tratando de disimular el llanto contenido. Él entró cargando una bolsa con harina, azúcar y un paquete pequeño. La tormenta viene fuerte. Mejor no quedarme atrapado en la vuelta. Forcé una sonrisa. Hiciste bien, papá. La garganta me ardía. Mientras descargaba las cosas. Me miró con atención. En un momento, tocó mi brazo. Justo donde estaban las marcas rojas de los dedos de Don Salvador. Me encogí instintivamente. ¿Qué tienes ahí? Nada. Me golpeé limpiando el fogón. Él frunció el ceño. Pasó la mano suavemente sobre la marca. Suspiró. Hay algo que yo deba saber, Rosario. Tardé en responder. El corazón me latía fuerte, la boca seca. Esa era la oportunidad. Pero el miedo aún era mayor. No, papá. Todo está bien. No pareció convencido. Pero no insistió. Simplemente asintió. Voy a guardar las cosas. Luego quiero que me ayudes con la cuenta de los huevos. Sí, papá. Me quedé allí parada un rato, intentando respirar. Don Salvador no apareció el resto del día. Se encerró en su cuarto. Estaba claro que algo había cambiado. Yo, por primera vez, no había bajado la cabeza. Y mi padre, aunque no entendiera todo, empezaba a ver. Por la noche, el viento aullaba entre las rendijas de la casa. La lluvia comenzó suave, luego se hizo intensa. Las goteras caían en el balde del pasillo. Teo y Mercedes dormían. Mi padre estaba en la sala, leyendo una carta de cobro. Y yo, en mi cuarto, con la puerta trancada, miraba el techo, contando los latidos del corazón. La tormenta de afuera era aterradora. Pero por dentro, se formaba una nueva. No era miedo. Era otra cosa. Era la certeza de que el fin de ese dolor estaba cerca. Y que, aunque pequeña, yo aún podía resistir. La lluvia continuó por 3 días. De esas que parecen que el cielo llora junto con la tierra. Mi padre apenas salió de casa en ese tiempo. Entre las goteras, las cuentas atrasadas y el cansancio. Noté algo nuevo en él. Un silencio diferente. No el del dolor, sino el de la sospecha. Empezó a observar todo con más atención. Preguntaba sobre nuestro día. ¿Qué habíamos hecho? Si Don Salvador se había quedado mucho tiempo a solas conmigo. Yo respondía lo mínimo. Pero mi voz ya no escondía tanto. Una tarde, después del almuerzo, volvió al tema. Rosario, ¿segura que no hay nada que me quieras decir? Lo miré, sentada con Mercedes en el regazo. Papá, si lo hubiera, ¿usted me creería? Tardó en contestar. No lo sé, hija, pero te escucharía. Eso sí. Guardé esa frase dentro de mí como si fuera una semilla. Esa misma semana, la tensión aumentó. Don Salvador comenzó a evitarme cuando mi padre estaba cerca. Pero cuando estábamos solos, volvía al mismo tono frío de siempre. Te dije que esto era entre tú y yo. Si hablas, tú y tu padre van a sufrir mucho. Era la misma amenaza de siempre. Pero ya no me hería igual. Yo ya no era la misma. Y él lo sabía. El viernes por la noche, sucedió. Mi padre salió a revisar un ruido en el galpón. Teo y Mercedes ya dormían. Yo lavaba los platos de la cena cuando escuché los pasos detrás de mí. Tanto tiempo sin estar solos. No. Fingí no escuchar. Seguí lavando,
con las manos temblando. Él se acercó más. Tu padre anda muy encima últimamente. Pero eso no cambia nada. Su mano rozó mi hombro. Sentí el estómago revolverse. No tenemos que fingir más. Fue en ese momento que la voz de mi padre retumbó en la cocina como un trueno. ¿Qué está pasando aquí? Don Salvador dio un salto hacia atrás. Me soltó de inmediato. Mi padre estaba parado en la puerta, empapado por la lluvia, con el rostro transformado. Sus ojos, los mismos ojos que tantas veces me calmaron, ahora ardían. Don Salvador intentó disimular. Solo estábamos conversando. Mi padre dio un paso al frente. No fue eso lo que vi. Silencio. Denso. Pesado. Yo no podía moverme. El plato cayó de mis manos y se estrelló en el suelo. Mi padre me miró. Luego lo miró a él. Rosario, ve a tu cuarto. Pero papá. Ve. Ahora. Salí corriendo, pero no fui a mi cuarto. Me escondí en el pasillo, detrás de la cortina gruesa que separaba la cocina de la sala. Escuché cada palabra. ¿Qué estabas haciendo con mi hija? Ya te dije. Nada. Es solo una niña confundida. No me tomes por idiota. He visto las marcas. La forma en que ella se encoge cuando te acercas. Don Salvador empezó a reír. Una risa baja. Seca. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. ¿Y si te digo que ella también lo quería? El ruido que vino después fue seco y brutal. Un puñetazo. Un grito. Luego, el sonido de muebles cayendo. Pasos pesados. Otro impacto. Nunca más hables así de mi hija. Más gritos. Vidrios rotos. Me encogí detrás de la cortina, con el corazón desbocado. No sabía si debía correr, gritar, intervenir. Entonces, un silencio. Un silencio que dolía. Corrí a la cocina. Mi padre estaba de rodillas en el suelo. Don Salvador. Caído. Un charco de sangre se extendía bajo su cabeza. La frente golpeada contra la esquina del fogón. Papá. Él volvió el rostro hacia mí. Estaba pálido, temblando, con los puños heridos. Te dije que fueras a tu cuarto. ¿Él está? No sé. Se arrastró hasta él. Le tocó el cuello. Buscó el pulso. Después de un largo momento, se incorporó lentamente. Está muerto. Yo no sentí nada. Ni miedo. Ni alivio. Nada. Era como si mi cuerpo se hubiera desconectado. Mi padre se acercó. Se arrodilló frente a mí. Voy a necesitar que me escuches, Rosario. Asentí, muda. Vas a ir a despertar a Teo. Le vas a decir que hubo un accidente. Nada más. ¿Entiendes? Sí. Y a Mercedes, que siga durmiendo. Sí, papá. Me sujetó por los hombros. Un día, cuando seas grande, te voy a preguntar lo que pasó de verdad en esta casa. Pero no hoy. Hoy, no pasó nada. ¿Lo prometes? Lo miré a los ojos. Lo prometo, papá. Y fue así. En medio de la tormenta, que la parte más oscura de mi historia llegó a su fin. O al menos, eso creía yo. Porque enterrar un cuerpo es fácil. Lo difícil es enterrar lo que quedó dentro de una. El velorio de Don Salvador fue breve. Silencioso. Frío como las paredes de la casa que él dominó por tanto tiempo. Mi padre llamó a un vecino para ayudar con el ataúd. Dijo que el viejo había caído, borracho, y se golpeó la cabeza. No hubo muchas preguntas. En el pueblo, todos sabían que Don Salvador era un hombre de pocos amigos. Respetado por miedo. Pero querido, por nadie. El padre hizo una oración corta en el patio. Llovió todo el tiempo. El barro del patio se convirtió en lodo. Los niños se quedaron en casa. Y solo unas 4 personas acompañaron el cuerpo al pequeño cementerio detrás de la capilla. Yo observé desde la ventana. No lloré. No por él. Dentro de mí, había un silencio distinto. Un silencio de cansancio. Y también de alivio. Esa noche, mi padre se sentó conmigo en la sala. Fue la primera vez que hablamos con calma desde todo lo ocurrido. Me puso una manta sobre los hombros. Preparó un té con hojas que le gustaban a mamá. Y se quedó en silencio a mi lado durante largos minutos. Te fallé, Rosario, dijo al fin. Durante meses, estuve ciego. Quise decirle que no tenía la culpa. Que nadie espera que un padre, un abuelo,
sea capaz de algo así. Pero las palabras no salieron. A veces, el corazón de un padre quiere tanto creer que todo está bien, que se niega a ver. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No voy a pedirte que me cuentes nada. No ahora. Pero quiero que sepas, que estoy aquí. Y que nunca más, vas a estar sola. Asentí. Y fue ahí, en esa frase tan sencilla, que sentí, por primera vez en mucho tiempo, que aún tenía tierra firme bajo los pies. Días después, mi padre tomó una decisión. Nos iríamos de San Miguel Alto. Esta casa tiene fantasmas. Empacamos solo lo esencial. Dejamos atrás muebles, recuerdos, las flores del porche. Y las paredes azules que un día fueron refugio. Y luego, prisión. Nos mudamos a Quetzaltenango. Una ciudad grande, fría, llena de voces y olores nuevos. Tía Mercedes nos ayudó con todo. Consiguió una casita pequeña, un cuarto de madera con techo de zinc y vista al mercado. Teo y Mercedes comenzaron en una escuela nueva. Mi padre consiguió trabajo como ayudante en un almacén. Y yo me fui quedando en silencio por un tiempo. No fue fácil adaptarme. En la escuela nueva, las otras niñas reían fuerte. Jugaban, cantaban, dibujaban con colores brillantes. Yo escribía todo en negro. Mis dibujos eran de árboles secos, casas sin ventanas. Y niñas con trenzas mirando al suelo. La psicóloga de la escuela llamó a mi padre. Rosario guarda muchas cosas. No sé cuáles. Pero son pesadas. Él no dijo nada. Solo me tomó la mano con fuerza. Fue tía Mercedes quien, un día, me regaló una libreta pequeña. No tienes que hablar, si no quieres. Pero puedes escribir. Y fue así como descubrí mi primer refugio. Escribía de noche. Escribía sin parar. Contaba historias de niñas que huían de monstruos. De casas que lloraban por las noches. De árboles que protegían a los niños en silencio. Cada palabra era una liberación. Poco a poco, el dolor empezó a cambiar de lugar. Salía de los hombros. Escurría por los dedos. Caía en las páginas. Empecé a sonreír, despacio. A escuchar música. A mirar a los ojos de las personas. A responder preguntas sin miedo a equivocarme. Y un día, me di cuenta de algo que me marcó. Pasé frente a un espejo, y no desvié la mirada. Ya no era la niña de la cocina. Ni la sombra escondida detrás de la cortina. Era Rosario. Hija de Anita. Hija de Domingo. Sobreviviente del silencio. Y ese año, le hice un pedido a mi padre. Quiero ser maestra. Él me miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque quiero que ninguna niña sienta lo que yo sentí. Quiero ser la voz que me faltó. Me abrazó con fuerza. Entonces, serás la mejor maestra de todas. Y fue así como el nuevo comienzo dejó de ser solo una idea. Se convirtió en camino. Los años pasaron con pasos lentos, pero firmes. El dolor todavía aparecía de vez en cuando, como un viento frío entrando por rendijas olvidadas. Pero ya no me paralizaba. En la nueva escuela, me convertí en la niña de las palabras. La que escribía redacciones que hacían llorar a las maestras. La que ayudaba con paciencia a los más pequeños. La que escuchaba más de lo que hablaba. Pero cuando hablaba, tocaba el corazón. Tía Mercedes seguía presente. Cada domingo llegaba con un pan dulce nuevo o un chal que ella misma bordaba. Era como si su presencia tejiera, poco a poco, un manto sobre mí, protector, silencioso, firme. Un domingo, estábamos sentadas en el patio, bordando juntas un mantel que quería enseñarme a coser. Yo, con 14 años ya, le pregunté sin rodeos. Tía, ¿qué fue lo que quiso decir aquel día, cuando dijo que también había pasado por cosas? Ella dejó de bordar. Guardó silencio por varios segundos. Pensé que nunca me lo preguntarías. Apoyó las manos en su regazo y miró al horizonte. Cuando tenía tu edad. Don Salvador también vivía en nuestra casa. Sentí el cuerpo helarse. ¿También? Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas. Mi madre no me creyó. Me dijo que yo estaba confundida. Que él era un hombre de respeto. ¿Y qué hizo usted? Guardé silencio. Como tú. Esas palabras se clavaron en mí como una cuchilla caliente. Nos miramos. Sin necesidad de más explicaciones. Y fue allí donde empezó el perdón. No ese perdón que excusa lo imperdonable, sino el que libera el alma de cargar sola el peso de la injusticia. Nos abrazamos.
Lloramos. No lo merecíamos, tía. Ninguna niña lo merece, Rosario. Esa noche, escribí más que nunca. Palabras que brotaban como agua contenida por años. Cuentos, recuerdos, desahogos. Fue entonces cuando mi decisión se volvió destino. Entré a un programa de formación de maestras para escuelas rurales. Estudiaba por la mañana, ayudaba a papá por la tarde, escribía por la noche. Mi padre me apoyaba en todo. Nunca volvió a mencionar al abuelo. Pero un día, ya cerca de mis 17 años, me llamó a la cocina. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. Lo que vi aquel día, era solo la punta del iceberg, ¿verdad? Tardé en responder. Pero luego lo miré a los ojos. Sí, papá. Cerró los ojos por un momento. Luego, puso su mano sobre mi hombro. Gracias por proteger a tus hermanos. Por no haberte rendido. Por seguir aquí. Yo, tenía miedo de que me odiaras. Me atrajo hacia un abrazo. Nunca, Rosario. Solo me duele no haber sido más rápido. Y allí, entre las ollas de barro y el olor del maíz cocido, nos perdonamos. Sin necesidad de nombrarlo todo. Pero sintiéndolo todo. Na formatura do curso, ele chorou. Me chamou de mi orgullo diante de todos. Dice que mina mae teria ficado feliz. Ganei uma vaga numa escola nos arredores de Quetzaltenango. Criancas de pez descalcos, olos brilhantes e historias tao duras cuanto as minas. E ali, de frente pra aquelas carinas ansiosas, comecei mina misao. Ensinar. Ouvir. Proteger. Mais que tudo. Prestar atencao nos silencios. Porque foi no silencio que iu se desapareci. E era nos silencios das outras meninas que iu vi a mina propia sombra querendo gritar. Oje, como 84 anos, ás veces me sentó na cadeira de balanco da varanda, olo para as montanas de San Miguel Alto, e deixo a memoria correr solta, como o vento que sopra da serra. A vida pasou como río, cheia de curvas, pedras, correntezas. Mas tamén cheia de aguas calmas e manas ensolaradas. Fui profesora por hace 40 anos. Ensinei jeracoes inteiras de meninos e meninas en vilas perdidas nas montanas da Guatemala. Alguns me escreve Mateoje, ja adultos, país e maes, me contando que ainda lembram das historias que iu lia en voz alta, do jeito como iu os chamaba pelo nome con carino, do lanche que iu dividía cuando nao tinamo que comer. Nunca contei mina historia completa para os alunos. Mas muito sentirám, no meu jeito, que iu entendía. Sabiam que ali, naquela sala com cheiro de gis e cadernos gastos, eles estaban seguros. Como tempo, construí uma vida bonita. Me casei como bo momem, Joaquín, que me respeitou como iu era, inteira nas minas feridas, forte no meu silencio, leve nos meus días bons. Tivemos 2 filos. Oje, teno 4 netos, e uma bisneta que me chama de abu e me enche de desenos. Meu pai partiu há muitos anos. Partiu en paz. Na última conversa que tivemos, antes dado enca tomar a lucidez dele, me segurou a mao e dice: cumpliste tu promesa. Protegiste. Sanaste. Enseñaste. Estoy orgulloso de ti, Rosario. E iu chorei. Nao por tristeza. Mas por gratidao. Tía Mercedes tamén ja se foi. Mas antes de partir, me deixou baú com cartas da mina mae, guardadas en segredo desde que ela morreu. Cartas escritas durante a gravidez, cartas de amor, de medo, de esperanza. Numa de las, mamá Edicia. Si algo me pasara algún día, quiero que Rosario sepa que es más fuerte de lo que cree. Que nació para brillar, incluso si hay nubes. Li esa carta no aniversario de 60 anos da mina formatura como profesora. E senti como se ela estivese ali comigo. Oje, sou a senora da vila que faz rosquitas de panela e conta historias pras criancas da igreja. A que dis coisas como a vida ensina no silencio, e perdoar nao e esquecer, e soltar a dor. Ás veces, as meninas máis novas me perguntan de onde vem esa forca. Iu sorrio. E respondo con calma. De tudo o que nao me matou. De tudo o que tentei esconder, mas que me ensinou a ser que miu sou. Nao falo com odio. Nao guardo vinganca. Porque día entendí que o perdao, nao e dicer que foi certo. E se recusar a carregar o veneno de Kenferiu. E foi assim que fiz as paces como meu pasado. Oje, poso falar. Sem tremer. Sem me esconder. Poso olar pra Rosario, a menina que fui, e dicer. Vose sobreviveu. E transformou tudo en luz.
Ese voce ubiu mina historia até aqui, eu te agradeco. Porque contar é parte da cura. E ouvir, como coracao aberto, também me ato de amor. Se esa historia te tocou, comenta aquí en Baixo. Me dis de onde você tá ouvindo. E se já te ve que aprender a ser forte en silencio. E não esquece de se inscrever. Toda semana tem mais historias como esa. Historias que aquecem o coracao. Porque às veces, o amor demora. Mas não fala. E sempre encontra o jeito de voltar.